Bueno, hola hermanos queridos, Dios los bendiga muchísimo. Llegó el momento de hablar de la palabra del Señor esta semana y estamos predicando el libro de Romanos y estamos hablando del Evangelio y el Evangelio comienza a impactarnos, el Evangelio comienza a cambiarnos la manera de pensar y esto es lo más maravilloso de todo. El otro día hablábamos de la obra del Señor Jesucristo, ¿no? En nuestra celebración de las Pascuas. Decíamos cómo Él fue ese Cordero de Dios sacrificado que nos dio libertad. Y decíamos que Pablo se encarga en el capítulo 3, a partir del versículo 21 en adelante, de resolver el dilema tal vez más importante que nosotros debemos resolver frente a la realidad de que hay un Dios justo y hay pecadores, ¿no? Totalmente injustos. Y cómo va a haber una convivencia entre el Dios totalmente justo con esos pecadores. Y decíamos que la pregunta que tenemos que hacernos es cómo ese juez perfectamente justo, totalmente justo, va a declarar inocentes para después recibirlos como hijos a hombres y mujeres absolutamente pecadoras, de los cuales la Escritura habla y presenta pruebas de esa culpabilidad, y seguir manteniendo su justicia y seguir siendo el mismo juez justo que eternamente es. ¿Te das cuenta? Como un Dios justo puede declarar a los injustos inocentes, a los culpables inocentes y seguir siendo justo. Y Pablo decía que en realidad el Señor no baja la vara de la ley, no pasa por alto la maldad, sino que la castiga duramente en el cuerpo de su Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario. Y allí es donde Dios derrama toda su ira y todo su juicio sobre el pecado del ser humano. Y por eso hoy nosotros podemos ser declarados inocentes, porque el pecado que en nosotros gobernaba fue juzgado y fue condenado en la cruz del Calvario. Y esto es maravilloso. No hay nada que a uno no, como se dice, te vuele más la cabeza que lo que Dios ha hecho, y el plan de salvación que Dios ha diseñado es maravilloso. Ahora, hay una verdad, y es que ese plan que Dios ha diseñado va a establecerse en mí, va a funcionar en mí, si encuentra en mi vida una condición de confianza absoluta en Él, de fe extrema en ese plan que Dios llevó adelante. Y Pablo lo dice, que no con esto de que nosotros debemos creer en la sangre de Cristo Jesús. O sea, justamente la clave en todo lo que Dios ha hecho ha sido la muerte de su Hijo en la cruz. No solamente debemos ver a Jesús como un gran maestro, como alguien que nos enseñó buenas cosas, sino como el que llevó sobre su propio cuerpo el pecado, el que sangró en una cruz por ese pecado, y por eso mi fe en su sangre es lo que me otorga salvación. Y yo tengo que entender que, el plan de Dios funciona si yo soy un creyente en Él, en ese plan, en el Cristo de la cruz. Y que para mí la cruz sea mi lugar en donde yo morí al que yo era y donde nací a una nueva vida, ¿sí? Cuando mi pecado se murió. Y después, ¿no es cierto?, la obra de la resurrección del Señor es lo que a nosotros ahora nos levanta a la esperanza de una vida nueva, totalmente diferente, en donde ahora podemos ser agradables al Padre. Pero yo tengo que creer, eso es lo que quiero decirte. Yo tengo que creer, y hay un enemigo muy grande en nosotros mismos que va a atentar contra la fe. Y ese enemigo es el orgullo, es la
soberbia. Y de esto Pablo nos va a hablar en estos últimos versículos del capítulo 3, desde el versículo 27 hasta el 31. Así que si vos tenés tu Biblia, acompáñame en la lectura. Vamos a leer, ¿sí?, Romanos 3, del 27 al 31. ¿Sí? Leamos. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Confirmamos la ley. La fe confirma la ley. Ahora vamos a ver cómo es eso. Ahora, hermanos, vamos a orar y vamos a presentarnos delante del Señor frente a esta palabra, porque nosotros tenemos que entender que el orgullo no es el problema de otros, sino es nuestro problema. No es el problema de los judíos, como vamos a ver, sino también es nuestro problema, que no somos judíos. El orgullo es el gran problema del ser humano y tenemos que entender que si no estamos atentos a lo que nos puede llegar a pasar, tal vez el orgullo y la soberbia nos impida creer en este glorioso evangelio que nos trae salvación. Amén, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, permítenos encontrar hoy en nosotros mismos aquellas cosas que debemos cambiar y quitar del corazón. Especialmente, Señor, ¿dónde está escondido el orgullo y la soberbia? Porque ninguno de nosotros está exento de ser gobernado por este enorme enemigo del alma y enorme enemigo del evangelio. Señor, que tu palabra hoy nos lleve a la cruz, donde nosotros no somos nada y Cristo lo es todo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te pedimos esto, que tu Espíritu hoy nos dé claridad, nos enseñe, nos conduzca, nos abra los caminos, porque sin ellos, Señor, no podemos hacer nada. En ti confiamos, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Está bien, hermanos, por todo lo que Pablo nos dijo en estos últimos dos mensajes, ¿sí?, los que nosotros predicamos, acerca de cómo Dios había traído delante del ser humano su plan de justificación, ¿sí?, la justicia de Dios, decía Pablo, por medio de la fe en Jesucristo, cómo el Señor había hecho para castigar el pecado sin destruir al pecador, cargando todo el pecado del ser humano sobre la vida de Cristo y castigando al Señor, que fue hecho pecado por nosotros, para ahora sí justificarnos y no perder Él su justicia. Cuando vemos todo esto, tenemos que arrojarnos, para decirlo así, delante del Señor para decir: Señor, te creemos, queremos lo tuyo. Lo que has hecho es lo que necesitamos y lo has hecho por amor. No lo merecíamos, pero aquí está delante de nosotros, con manos abiertas, totalmente dispuestos, lo recibimos. Debiéramos entregarnos completamente a este mensaje que dice, y acá está lo importante, que dice que vos y yo no podemos nada y es Dios el que lo puede todo. Que somos totalmente incapaces e inútiles para alcanzar salvación por medio de nuestros propios méritos y que necesitamos a Cristo porque Él es nuestra única esperanza. Este mensaje nos dice que tenemos que renunciar a cualquier tipo de mérito personal, a cualquier idea que nos coloque en el corazón el sentimiento de que yo me merezco esto, o que en alguna manera he hecho algo para ser
vamos a decir, considerado por Dios como alguien a quien salvar. No es así, no es así. No hay absolutamente nada en nosotros digno de ser salvado. El que ha hecho esto porque ha querido, porque Él es así, decíamos el otro día, que Dios nos justificó gratuitamente por su gracia, o sea, sin causas en nosotros, porque Él es alguien de gracia, es un Dios de gracia, y yo tengo que entender esto para poder venir al Evangelio con la actitud correcta, que es la actitud de fe. La fe no es un mérito nuestro. Y esto repetítelo hasta el cansancio, porque nosotros a cada minuto tendemos a aferrarnos a la idea de que algo podemos hacer, algo merecemos, algún mérito tenemos, alguna cosa buena debe haber en nosotros. Incluso transformamos la fe en una obra. Bueno, pastor, yo sé que merezco la muerte y que Dios me ha salvado, pero bueno, por lo menos he creído, Mire, yo he creído. Mire que hay un montón de gente en el mundo que no cree. Algún mérito tiene que haber ahí. Algo bueno tengo que tener. Porque si es todo malo en nosotros, bueno, también Dios que va a querer salvar a todos los malos. No, algo bueno. No, nada bueno, hermano. Ni siquiera la fe. La fe no es algo que es tuyo, no te pertenece. Si has creído, ha sido porque el Señor ha tenido misericordia. De los que no valen nada, de los que están totalmente expuestos al juicio. El Señor ha tenido misericordia. Y esto es algo que en realidad, en su totalidad, no vamos a entender hasta que no estemos en su presencia. Cómo Dios pudo amar lo que no vale absolutamente nada. ¿Está bien? Yo creo que el Señor, cuando nos miró, se vio a sí mismo. Porque dice la Escritura que Él nos hizo conforme a su imagen y a su semejanza y quiso salvar su imagen. No a nosotros por lo que somos, sino por lo que Él es. Y esto es lo que yo creo, ¿no? Si hay algún valor en nosotros, ese valor lo puso el Señor. Y es Él el valioso y no nosotros. Así que esto es lo que debo entender. Ahora, Pablo sabe que le está hablando a una iglesia que tiene un grupo de gente allí que son judíos y viene hablándole a los judíos, especialmente diciéndole: ustedes que piensan que la circuncisión los hace especiales, ustedes que piensan que el conocer la ley los hace especiales, tienen que entender que ni la circuncisión ni el intentar guardar la ley los va a justificar. Viene diciéndoles eso. Ahora, cuando les predica el Evangelio y les dice que deben creer, les dice: pero ojo, porque ustedes son muy jactanciosos. Así que, si escuchan el Evangelio, tienen que entender que la jactancia queda excluida. Por eso dice: ¿dónde está la jactancia? El versículo 27. Queda excluida. Queda excluida. Nosotros, hermanos, frente a la palabra del Señor tenemos un gran problema y es la jactancia. Porque de alguna forma tendemos a aferrarnos a la idea de que algo merecemos y de que algo podemos hacer. Y el catolicismo romano, por ejemplo, también nos ha impulsado, porque venimos de allí, a pensar de esta manera. Sí, hay que creer en Dios. Sí sabemos que el hombre no merece la salvación, que el pecado es el gran problema, que Cristo murió en la cruz para pagar esos pecados y que la salvación es por gracia, pero debemos ayudar a esa salvación portándonos bien y haciendo buenas cosas. O sea, la salvación es por fe más obras. Y Pablo va a decir: no es así. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar luchando constantemente con esta idea si no venimos al Señor y decimos: Señor, yo quiero que tu evangelio destruya la idea de que yo merezco algo. Cuando uno mira la cruz, hermano,
Nosotros tendemos a ver la cruz y a pensar cuánto Dios nos ama. Y es verdad, es verdad. La cruz dice cuánto Dios nos ama. Pero también la cruz dice cuán culpables somos y cuán poco merecemos y cuán grave es nuestro pecado y cuánto tuvo que sufrir nuestro Salvador por nuestra culpa. Y esa idea de que yo soy el responsable de la cruz me tiene que llevar a mí a entender que yo no merezco nada. No merezco nada. El pecado no fue un Dios tirano o un amo tirano que un día me agarró desprevenido, me metió, ¿no?, adentro del saco y me hizo su esclavo. Y yo no tuve nada que ver. Fui una víctima del pecado. Fui una víctima de Satanás. No es así. El pecado nosotros lo elegimos. Y a Satanás lo elegimos como Señor. Lo elegimos al creerle en el huerto del Edén. Nosotros lo elegimos. No fuimos víctimas en esto. Entonces la cruz no es simplemente la muestra de amor de Dios por los pobres seres humanos que ellos fueron violentados por su enemigo, el pecado, por su enemigo, el diablo. Y ahora hay que rescatarlos, ¿no? Como el príncipe que va a rescatar a la princesa que fue raptada. No es así. Nosotros decidimos hacernos amigos del pecado y dejar al Señor, ofender al Señor hasta lo más profundo. Y desde allí, siendo enemigos y siendo aquellos que despreciaron al Salvador, el Señor igual nos está salvando. Entonces, la cruz dice que yo no merezco nada. No merezco nada porque mi culpabilidad es tan grande que llevó al Hijo de Dios a sangrar en un madero. ¿Te das cuenta? Entonces el Evangelio hoy me tiene que hacer entender esa falta de mérito en mí. Y por eso yo necesito creer, porque no puedo hacer. ¿Está bien, no? Como no puedo hacer nada, no hay mérito que no sea valorable en mí. No hay ninguna cosa que yo pueda exhibir delante de Dios como buena. Yo debo venir a la fe. Pero para eso tengo que dejar de pensar de mí mismo de manera orgullosa. Incluso Pablo habla de jactarse o de pensar de nosotros mismos de manera jactanciosa. El jactarse es la expresión verbal del orgullo, de la soberbia, ¿sí? La jactancia es una alabanza propia. Yo me alabo a mí mismo. Yo digo qué bueno que soy. Eso es ser jactancioso. Y al judío le encantaba ser jactancioso delante de los demás. Ojo, nosotros somos judíos, el pueblo de Dios, el pueblo del pacto. La gente que está circuncidada, descendientes de Abraham. Nosotros somos aquellos que recibieron la ley en el monte Sinaí. Nuestra historia es una historia de maravillas, de milagros. Dios, el Dios único de toda la creación, es nuestro Dios personal. Y entonces esto a ellos les movía, ¿no? Les movía, los enfervorizaba. Era como tocarles el himno. ¿Está bien, no? Y ellos se ponían la mano así en el corazón y cantaban. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Ojo cuando nosotros vemos esto de esa manera, ¿no? De manera orgullosa. Porque lo especial en nosotros es Cristo. Lo especial en tu vida es Cristo. Lo especial en mi vida es Cristo. Nada más. No hay otra cosa especial. El judío se creía especial. Y se jactaba, se alababa a sí mismo. ¿Se acuerdan cuando Jesús decía que había dos personas orando? Una delante de Dios que se golpeaba el pecho y decía, un publicano decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Yo no merezco nada. Ese es el acto de fe más sincero. Decir, Señor, yo no merezco nada, pero sigo estando aquí creyendo en que tú me puedes bendecir, no porque yo lo merezco, sino porque tú eres alguien misericordioso, compasivo,
amante, un Dios de gracia. Yo confío en lo que tú puedes hacer por mí y que yo no puedo hacer, ni tampoco merezco. En cambio, al lado allí había otro, ¿no? Un fariseo que decía, Señor, gracias, porque yo no soy como la gente pecadora del mundo, porque yo hago aquellas cosas que te gustan, porque estoy acá. Gracias porque no soy ni siquiera como ese publicano que está ahí. Gracias, Señor, porque me has hecho tan lindo, me has hecho tan bueno, me has hecho tan valioso, Señor, que hoy tengo que agradecerte. Ese hombre jactancioso estaba, ¿no?, diseminado por todos lados. Y la iglesia de Roma estaba llena de esas personas. Y Pablo le dice, ojo, yo recién les dije todo lo que Dios hizo en Cristo Jesús, pero esto a ustedes los tiene que llevar a humillarse y no a pensar que es muy bueno lo de la cruz, pero también es muy bueno lo nuestro. La jactancia queda excluida, queda fuera. Ahora, ojo hermanos con esto del orgullo y de la soberbia, porque nos puede agarrar a nosotros y pensar, después de un tiempo de haber creído y de estar, ¿no?, ya en el camino del Evangelio y de servir al Señor, y si el Señor nos dio la gracia de ser usados para hablarle a otros o para bendecir a otros de alguna forma, ojo con pensar que esto nos hace ahora personas destacadas, personas más valiosas. Ojo, fíjense, aquí encontré, ¿no? En realidad escuché y después la busqué, una cita de Jonathan Edwards, donde habla del orgullo y dice esto, dice, ¡ay, cuánto orgullo tienen los mejores hombres en sus corazones! Es la peor parte del cuerpo de pecado y muerte. El primer pecado que jamás entró en el universo y será el último que será arrancado de la raíz. Es el enemigo más terco de Dios. Ojo, porque, ¿vieron? Dice, ¿cuánto orgullo tienen los mejores hombres en su corazón? Los mejores, claro. Cuando yo soy encaminado por el Señor, cuando yo pude sanarme, pude arreglar mi matrimonio, pude arreglar mi familia, estoy en la congregación y la gente dice, gracias, ¿no?, porque usted me bendice, gracias por lo que ha hecho. Yo tiendo a apoyarme en esto que estoy viviendo, porque de hecho Dios lo ha hecho conmigo, para decir, che, al final de cuentas tan malo no soy. Al final yo sé que venía yo venía del pecado, pero ahora estoy encaminado, ahora estoy bien, ahora valgo algo, che. Ahora me tienen que respetar. Y esto, ¿saben cuándo aparece? Cuando alguien se acerca a criticarte. Cuando alguien se acerca a hablar mal de vos. Ahí es donde aparece ese orgullo que parece no estar ahí. Porque el orgullo es el pecado que se camufla a sí mismo, haciéndote creer que vos no sos orgulloso, porque en realidad lo que pensás de vos mismo tiene fundamento. Nosotros creemos que el orgulloso es orgulloso y piensa que es grande cuando en realidad no lo es. Pero ¿qué pasa cuando el que piensa que es grande de veras? Está bien, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo encuentro motivos para enorgullecerme? Cuando hice algo bien y la gente lo reconoce y yo digo, pero esto lo hice yo, ¿eh? Y sí, es verdad. Pero eso te da motivos a vos para enorgullecerte. Miren, Pablo cuando hablaba con la iglesia, él le decía, miren, si ustedes creen que tienen motivos para enorgullecerse, miren, yo les voy a decir, yo tengo más motivos que ustedes. Yo fui circuncidado al 8º día. Yo fui enseñado en la ley como un fariseo. O sea, la secta más estricta del pueblo judío en cuanto a cómo guardar la ley. Bueno, yo pertenecía a esa secta. Yo soy irreprensible. Yo tengo un montón de cosas que puedo
enseñarles a ustedes un montón de galones, un montón de títulos que me hacen especial, pero yo he decidido abandonarlos y tenerlos como basura con el único propósito de ganar a Cristo. Y dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es de Dios, de esta que nos ha hablado. Dice Pablo, yo he desechado mis méritos para solo mirar a Cristo, porque si yo miro lo que yo era, o lo que yo obtuve, o lo que gané, o lo que me esforcé, me va a nublar la vista para no darle el valor que tengo que darle a la cruz y pensar que yo he hecho algo para merecer la salvación. Y esto no es así. Hoy decido abandonarlo. Por eso vos cuando venís al Evangelio y lees a Pablo, por ejemplo, y lees Romanos o lees Gálatas, te tenés que dar cuenta de algo, que no vales nada y por eso necesitas creer. Que Dios te amó no porque tenés cosas buenas, sino porque Él decidió hacerlo. Y con las manos desnudas, vacías, tenés que venir a decir, Señor, yo hoy entiendo que lo único valioso en mi vida es lo que tú puedes poner en mis manos, lo que tú me puedes dar. Todos los días así quiero estar delante tuyo, lleno de humildad y entendiendo que te necesito. Hermano, solo el Evangelio puede detener el avance del orgullo y de la soberbia. Porque si no, nunca vamos a poder postrarnos delante de Dios como debemos hacerlo. Siempre vamos a pensar que algo bueno hemos hecho. Está bien, ¿no? Algo bueno hemos hecho. Y que, aunque sea un poquito así, hemos ganado. Y esto quita del trono al Señor y nos pone a nosotros en Él. No permitamos que nuestro corazón se aferre al orgullo y a la soberbia. No lo permitamos. ¿Está bien? Esto tiene que ser totalmente claro hoy. Totalmente claro. Ahora, Pablo, fíjense, sigue diciendo que la jactancia queda excluida. ¿Por cuál ley? Dice. ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Dice, la jactancia queda excluida no por la ley de las obras, sino por la ley de la fe. El plan de salvación, el plan que Dios diseñó, fue diseñado de una manera específica para descartar la necesidad de mérito humano. Lo vuelvo a decir, Dios diseñó un plan de salvación que descarta la necesidad de mis propios méritos, de mis esfuerzos. Dios no necesita en absoluto lo que yo puedo hacer para salvarme. Señor, no lo necesita. Las obras de la ley no sirven para que una persona encuentre salvación, ni tampoco contribuyen, al contrario. Ya hemos hablado de esto. Cuando vos venís y te enfrentás a la ley con tus méritos, hay cosas que llegás a cumplir, pero hay un montón de otras que no. Y esas cosas que no cumplís, esa ley que rompés porque sos incapaz de cumplirla completamente y perfectamente desde que nacés hasta que morís, esas cosas te llevan a otro punto, al punto de la condenación. Este es un infractor de la ley y debe ser condenado. Por tanto, yo no puedo pensar que algunas cosas buenas que tengo van a contribuir a la salvación, cuando las malas en realidad están exponiéndome a la condenación total. Nosotros a veces estamos como los locos, pensando que las cosas son de una manera y son de otra, y esto es por el orgullo justamente. El orgullo te ciega, te nubla la vista. Dios diseñó un plan de salvación que solo necesita fe. Solo necesita fe. Y como dijimos, la fe no es un mérito. La fe es algo que Él da. O sea, el Señor te va a dar lo que vos necesitas para ser salvo. No va a venir de tus esfuerzos. Y esto es maravilloso. Por eso dice Pablo,
Por tanto, concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. O sea, no juegan ningún papel en la salvación, tus obras, tus méritos. No sirven, está bien, ¿no? No somos nosotros los protagonistas de nuestra salvación y por eso las obras de la ley quedan excluidas, quedan afuera. Está bien, ¿no? Porque justamente si las obras sirvieran o contribuyeran, nosotros seríamos los protagonistas de nuestra salvación. Y le restaríamos méritos a la muerte de la cruz. Sería como que el Señor hizo una parte nada más. Pero yo tengo que hacer la otra. ¿Está bien, no? Yo tengo que hacer lo mío. No, vos no tenés que hacer nada. Lo único que tenés que hacer es dejar de ser un orgulloso empedernido y humillarte delante del Señor y decir, Señor, dame lo que quieres darme. Eso es lo único que tenés que hacer. Dejar de hacer. Está bien, ¿no? Yo espero que hoy te quede claro. Porque, hermanos, lo que Cristo hizo ya fue hecho y está disponible. La sangre del Señor no solo está sobre nuestras vidas, sino llegó al trono de Dios y fue ofrecida allí. No hay nada que Dios tenga que hacer que no haya hecho. Lo único que resta es que abandonemos el orgullo y vengamos totalmente entregados para recibir ese regalo que es el Evangelio. Está bien, ¿no? Dejemos de pensar que podemos ganar algo, porque esto nos impide creer. Y el judío tenía ese problema. Que aunque oía el Evangelio y aunque parecía entender, él seguía pensando, pero algo tiene que valer mi circuncisión. Algo tiene que valer mi esfuerzo. Algo tiene que valer el hecho de que yo soy un judío. Algo tiene que valer. No puede ser que haya pasado toda mi vida esforzándome de esta manera y que hoy este Pablo me diga que no sirve para nada todo lo que he hecho. No puede ser. No puede ser. Pero si vale algo lo tuyo, eso no solo le resta importancia a los que están alrededor tuyo, que no son como vos, que son inferiores, porque ¿no? Si vos tenés méritos, eso te coloca por encima de los demás, sino que le resta méritos a la cruz, a Cristo. A Cristo le resta méritos. Y yo no puedo restarle méritos al Señor. Él lo es todo. Él lo hace todo. Por eso toda la adoración y toda la alabanza van a ser siempre para Él. Hermanos, pensar que tenemos méritos nos hace dignos de ser alabados. Y si yo soy alabado, yo me convierto en mi propio Dios. Yo no quiero ser mi propio Dios, ni pensar que merezco algo. ¿Está bien? Por eso Pablo sigue diciéndoles, ¿es Dios solamente de los judíos entonces? O sea, ustedes que son judíos, ¿piensan que Dios es Dios de ustedes porque son judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Los gentiles, o sea, los que no tienen circuncisión, los que no tienen ley, los que no son hijos de Abraham, los que jamás entraron al templo, los que nunca hicieron nada para salvarse, los que vivieron en el pecado más profundo. ¿No es Dios también Dios de ellos? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno. No hay un Dios para los judíos y un Dios para los gentiles. No hay un Dios para los buenos y un Dios para los malos. Dios es uno. Y Él va a justificar por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. No es que los malos necesitan creer porque no tienen méritos y entonces, bueno, la fe es lo único que tienen delante. Como si Dios dijera, bueno, yo tengo dos métodos de salvación. A los malos los voy a salvar por fe porque no hay méritos en ellos, pero a los buenos no puedo dejar pasar las cosas que han hecho. No puedo
ignorar todas las buenas obras que han hecho durante toda la vida. No puedo ignorar que son el pueblo del pacto, los hijos de Abraham. No puedo ignorar. A veces pensamos eso, que el Señor a nosotros sí nos va a considerar las buenas cosas. Yo sé que al mundo no las considera y por eso lo salva por gracia, pero algo tiene que ver el Señor en lo mío. Como cristianos, como evangélicos, ¿vieron? No, porque nosotros somos una iglesia que predica la sana doctrina y entonces criticamos a las que no lo hacen y nos sentimos mejores. Y ojo, porque la crítica siempre la hace alguien que está arriba sobre el que está abajo. La crítica la hace el que está arriba sobre el que está abajo. Cuando yo critico a otro y digo, no, porque ellos están totalmente perdidos, porque no predican el evangelio como lo tienen que predicar, yo estoy diciendo que yo sí. Y entonces eso me lleva a pensar que yo soy el bueno. yo soy el bueno, yo soy el valioso, yo soy el que entiende. Hermano, si nosotros podemos predicar el evangelio, que por otro lado te voy a aclarar, porque no sé por qué muchas veces pensamos que lo que predicamos no nos pertenece. El evangelio es del Señor, no es mío. Que yo lo predique no me hace dueño del evangelio. Ni soy inteligente por predicar el evangelio, ni soy sabio por predicar el evangelio, porque la sabiduría está en lo que predico, y lo que predico no lo escribí yo, no lo ideé yo, no lo pensé yo, solamente soy un repetidor. ¿Está bien, no? Soy un repetidor, una radio que repite la señal que ha recibido, nada más. Nada más. Entonces, si yo tengo el privilegio de predicar la palabra de Dios, es porque ese privilegio lo he recibido. Y tengo que agradecerlo, pero no criticar al que está confundido si es que lo está. De ninguna forma. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la salvación por gracia que Él necesita es la que yo necesito. La que necesitan los gentiles es la misma que necesitan los judíos, porque Dios no va a salvar a la gente de otra manera, sino por medio de la fe. Por medio de la fe. Y Pablo en otro lado dice, si vos no entendés esto, vas a pensar que la salvación es una deuda que Dios tiene con vos. Y dice, y al que trabaja, su salario no se le cuenta como gracia, sino como deuda. O sea, si vos trabajaste todo el mes y viene el patrón y te dice, mira, tengo un regalo para vos. Un regalo. ¿Sí tiene un regalo? Sí, es un regalo buenísimo. Y te da el sueldo, vos vas a decir, no, pará. Esto no es un regalo, esto me lo gané yo. Trabajé. Con el sudor de mi frente me gané este sueldo. No es un regalo. Bueno, si vos trabajás por la salvación, Dios te tiene que dar un sueldo. Es una deuda que tiene con vos, porque vos te lo ganaste. Pero la salvación no se gana, no se merece, se recibe por gracia. ¿Está bien, no? Se recibe por gracia, es un regalo. Y si es regalo, quiere decir que no hiciste nada para ganarla. Seas quien seas. Seas quien seas. Así que hoy, hermanos, abandonemos el pedestal en el que nos hemos subido y vengamos al Señor a decir, Señor, el Evangelio nos dice que no merecemos nada. Pero por otro lado, si hoy lo podés entender, no hay cosa más preciosa y más maravillosa que el Evangelio, que dice que justamente sin merecer nada Dios quiso salvarnos y regalarnos la vida de su Hijo, y colocar nuestro pecado sobre Él, arrancarlo de nosotros y llevarlo sobre Cristo. Destruir a su Hijo para que nosotros tengamos oportunidad de salvación. Que nos dice que Dios nos ve inocentes y no culpables. Es maravilloso. Pero para eso tenemos que entender que todo esto que Dios ha hecho no lo merecemos. No lo merecemos. Y Pablo termina diciendo, luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y yo quería
que terminemos de esta manera, ¿no? Pensando en que aquí, en realidad, Dios no ha cambiado los planes, ¿sí? A veces uno piensa, bueno, pero si la ley no sirve, ¿para qué el Señor la dio? Y si no sirve, ¿por qué no la desechamos? ¿Por qué no la damos de baja ya? No, al contrario. Pablo dice, la fe confirma la ley. Por dos razones. Primero, porque la fe valoriza la ley, diciéndome que la ley es un estándar sumamente alto que yo no puedo cumplir. ¿Está bien, no? Por eso creo, porque no puedo hacer. Yo no puedo cumplir la ley. Y esto coloca la ley en un lugar alto, en un lugar de privilegio. No la rebaja. ¿Está bien, no? Que yo no pueda cumplir la ley no quiere decir que la ley sea mala. La ley es santa, es justa. Y esto Pablo también lo dice. La ley expresa el carácter de Dios. Ahora, ¿no? La fe también me provee lo necesario para yo poder ser agradable delante de Dios y ser, vamos a decir, alguien que puede andar de acuerdo a la ley. Nosotros sabemos que venir a Cristo es ser revestidos de Él y recibir el beneficio de ser considerados personas justas de acuerdo a la ley, porque hemos recibido la justicia que Cristo ganó. No en su muerte, sino en su vida. Ustedes saben que la Biblia dice que el Señor fue un hombre que vivió de acuerdo a la ley desde su nacimiento hasta su muerte. Cumplió toda la ley. Fue totalmente agradable. No rompió nunca, jamás un mandamiento de la ley de Dios. Y nosotros que recibimos la vida de Cristo, recibimos en nuestra cuenta esto que Cristo ganó en su vida y en su muerte. El Señor nos ha pasado, vamos a decir, su cuenta bancaria y la ha puesto, ¿no?, lo que Él ganó en la nuestra. Y nosotros hoy podemos ahora vivir como gente agradable a Dios. No vamos a romper la ley. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha dado sus méritos. Entonces, vivir por fe es valorizar la ley. No sé si te das cuenta. Vivir por fe es valorizar la ley. Si yo quito la ley, estoy diciendo que no hay ninguna cosa que se pueda romper, por tanto no podemos ofender a Dios. Y si no podemos ofender a Dios, no necesitamos salvación porque no hay nada que salvar si no hemos roto ninguna regla. No estamos condenados porque no hemos roto la ley. Pero la ley es importante porque nos dice que estamos condenados y que justamente por estar condenados necesitamos la salvación que Dios ofrece porque no la podemos ganar. No sé si te das cuenta o no. Escuchalo muchas veces. Esto, ¿no? Poné pausa, retroceder y volver a escucharlo. La fe valoriza la ley, la pone en vigor, nos dice que es buena, aunque no la podamos cumplir. Pero nos lleva a mirar a Cristo, quien sí la cumplió y que ahora nos viste de sí mismo para que podamos vivir de acuerdo a la ley. Aquel que llega al Señor se santifica a sí mismo. O sea, decide vivir como alguien agradable porque entiende que las obras de la ley son agradables delante del Señor. No para salvación. Esto no es para que Dios me ame. Yo no quiero seguir las obras de la ley con el objetivo de ganar o de merecer, sino porque he sido considerado por Dios como valioso, no porque lo sea. Él me vistió de valor y por eso ahora quiero agradarle. Esto es como los niños, y con esto termino. Los niños no deben portarse bien para ganar el amor de sus padres, sino porque lo tienen. Y como tienen el amor de sus padres, ellos deciden agradarle y deciden obedecerles, para que sus padres se sientan bien y sean honrados por ellos. Cuando no se portan bien, sus padres los siguen amando. ¿Está bien? Porque son sus hijos. Y Dios nos ama porque somos suyos. Agradezcámosle al Señor
la salvación, el Evangelio, y vengamos humillados, abandonemos el orgullo para recibir con manos desnudas, ¿no?, el regalo de Dios a nuestro favor. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te agradecemos tanto, tanto que tú nos hayas salvado. Gracias por el sacrificio precioso de la cruz, tremendo de la cruz. Señor, nosotros entendemos que el Evangelio hoy nos hace tanto bien, porque impide el avance del orgullo en el corazón. Señor, que nosotros no nos refugiemos en la soberbia, en el orgullo, o que hablemos de manera jactanciosa, porque nada merecemos. Porque si no fuera por tu gracia, nosotros no podríamos hallar salvación. Esta salvación que se forjó sin causa en nosotros, gratuitamente. Señor, hoy la recibimos, llenos de fe y de confianza en Cristo Jesús. Padre, que cada uno de mis hermanos que escuche esta prédica pueda ser tocado por esta palabra, por tu palabra, que nos dice que la salvación es un regalo que se recibe en humildad. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Amén, amén, amén.